¿Qué onda? Muchos de los comentarios que me llegan tienen la peculiaridad de mencionar que no son fanáticos de NASCAR, o que no son mucho de ver NASCAR, pero que las historias que les comparto son muy entretenidas debido a mi narración y todo eso. Pero yo argumentaría que las historias son fascinantes por sí solas. Cuando tienes un montón de personas dentro del deporte, es fácil olvidar que todos tienen un trasfondo muy significativo. Incluso el piloto más normalito puede sorprendernos con el camino que lo llevó hasta donde está o estuvo. Campeonatos en motos de tierra, Modifieds, USAC Midgets, Indy, F1 y otros. Así como algunas otras historias que pueden dejar boquiabierto a más de uno. Tal es el caso de Lake Speed, un piloto que a lo largo de 20 años solo logró una victoria en la máxima categoría de NASCAR, pero dentro de sus logros está ser el campeón del mundo en go-karts en 1978. Y esto puede parecer muy normalito, hasta que te enteras de que se lo ganó a Ayrton Senna. Bueno, retrocediendo un poco, el hecho de que varias personas hayan comentado eso me da a entender que a pesar de originarse en el país que tiene bajo su poder todos los medios de comunicación masivos, NASCAR no está tan bien promocionado o esparcido de este lado del mundo. NASCAR tiene un montón de historias muy locas, algunas de ellas son como para realizar series de varias temporadas, y algunas de ellas son cosillas curiosas que, si bien son pequeñas, hacen de este deporte más colorido. Por eso hoy quisiera hacer un round rápido de 5 anécdotas y curiosidades divertidas o interesantes que han ocurrido en NASCAR, para que le vayan sabiendo. Esta va para el camarada Gran Eñe, que ya tenía rato pidiendo algo sobre este carrito. Si usted ha visto la película de Cars, seguramente se ha percatado de algunas de las referencias a históricos de NASCAR y el deporte de motor dentro de este filme, como Richard y Kyle Petty, Dale Jr., Darrell Waltrip, Jeff Gordon o Juan Pablo Montoya en el doblaje latino, Mario Andretti, Humpy Wheeler, entre otros. Pero seguramente no sabía, o tal vez sí, no le conozco, que el personaje de Doc Hudson estaba basado en un auto muy famoso que compitió en NASCAR en los años 50, el fabuloso Hudson Hornet, que no solo era uno, eran varios, de hecho. Durante la infancia de NASCAR como deporte, gran parte de su éxito se debió a los fans, los pilotos, los equipos y los dueños de las pistas. Pero había algo que hacía falta dentro de este rompecabezas, el apoyo de los fabricantes de autos. En NASCAR hay un dicho que fue el moto del deporte por mucho tiempo: gana los domingos y vende los lunes. El éxito en las pistas significa éxito con los consumidores. Ellos quieren ser parte de la victoria. Es una estrategia de ventas muy llamativa. Y quien antes que nadie reconoció esto como una gran oportunidad fue la compañía de autos Hudson, quienes se convirtieron en el primer fabricante que daba apoyo directo a los equipos de carreras de NASCAR que corrieran sus autos. Para 1951, que fue el año en que Hudson comenzó su campaña de soporte, estos mismos estarían debutando un carrito llamado Hornet, o el Hudson Hornet, los cuales en su mayoría tenían pintada la frase Fabulous Hudson Hornet al costado del auto. Este fue un auto muy revolucionario en muchos aspectos. Por ejemplo, el desplazamiento de su motor, el H145, el cual era un 6 cilindros en línea de 5 litros y 308 pulgadas cúbicas, que producía alrededor de 210 caballos de fuerza y podía alcanzar las 112 millas por hora en su versión de competición. Otra cosa que hacía que este auto tuviera una gran ventaja frente a sus competidores era su bajo centro de gravedad, así como su construcción en unibody o monocasco, lo que hacían que este auto tuviera un excelente manejo dentro de las pistas. Combinado esto con su diseño aerodinámico para la época, hacían de este vehículo el rival más duro de los inicios de los años 50. Tanto así que en su primera aparición ganó la Daytona 500 de 1951, conducido por Marshall Teague, quien iría a ganar 5 carreras en ese mismo año. Todos los ojos se posaron rápidamente sobre aquel pequeño auto con un motor de 6 cilindros que se madreaba a los V8s a diestra y siniestra. Y una de esas personas que reconoció el potencial de este auto fue el que se convertiría en el piloto más emblemático del Hornet, Herb Thomas, quien a mitad de la temporada cambiaría su Plymouth por un fabuloso Hudson Hornet y terminaría ganando 5 carreras y su primer campeonato. Una cosa que es importante mencionar acerca de Herb Thomas es que él es el piloto de NASCAR con el porcentaje más alto de victorias de la historia, con un 21.05%, 48 carreras ganadas en 228 intentos. Y en segundo lugar, con un 20.85% y 39 victorias en 187 carreras, está Tim Flack,
de quien vamos a hablar a detalle en unos momentos. Flock ganó el campeonato de 1952, manejando también un Hudson Hornet, y fue el rival más aguerrido de Thomas durante los inicios de la década, y posiblemente de toda su corta carrera. Por lo que para 1953, Herb Thomas respondería ganando su segundo título y convirtiéndose en el primer piloto de NASCAR en la historia en ganar 2 campeonatos. Pero después de que en 1954 Thomas quedara por debajo de Lee Perry en la tabla de puntaje del campeonato, Hudson no volvería a ver el mismo éxito en NASCAR, ya que de 1955 en adelante, fabricantes como Ford y Chrysler comenzarían a dominar, y pues aunque no lo pareciera, Hudson no se las estaba viendo tan bien en el aspecto monetario, y tiempo después se fusionaría con Nash para convertirse en la American Motors Corporation o AMC en 1954. Los vatos detrás del Javelin y el Gremlin, vaya. Pero los precedentes que este auto, los pilotos y la compañía dejaron en NASCAR fueron y siguen siendo una gran parte de lo que hace este deporte lo que es hoy en día. Los logros del Hornet fueron 80 victorias, 27 de 34 victorias en 1952 y 3 campeonatos seguidos. Como todos sabemos, la National Association of Stock Car Auto Racing fue fundada por bootleggers, forajidos modernos quienes se dedicaban a vender y a entregar bebidas alcohólicas, las cuales eran ilegales durante los años de la prohibición en Estados Unidos. Estos chavalones afinaban el motor de sus autos de tal manera que ofreciera más potencia, pero de forma conspicua, para que su vehículo pudiera hacerse pasar como cualquier otro auto de fábrica, pero aún así pudiera escapar de la policía en una persecución, si así fuera necesario. Y bueno, ¿y eso qué? Que justo estos vatos se reunían en las playas de Daytona para hacer carreras y competían en lo que fuera y como fuera. Y esto no cambió mucho durante los primeros años de la NASCAR como una organización seria. Y pues en la primera mitad del siglo XX ciertas cosas eran muy locas y nos hacen pensar que estaban sacadas de una caricatura. Tal es el caso de un corredor de NASCAR que en la infancia del deporte andaba con un changuito como copiloto. Dicho piloto era el legendario Tim Flock, mencionado anteriormente, que después de ganar el campeonato de 1952 estaba viviendo un gran momento. En 1953, el dueño de su auto en ese entonces, Ted Chester, le trajo un mono africano llamado Yoko, el cual era su mascota, y le dijo a Flock: "Oye, ¿por qué no dejas que Yoko te acompañe como copiloto en alguna carrera?". A lo que Tim respondió: "Ted, usted es el dueño del auto, yo solo soy el conductor, pero no creo que NASCAR esté de acuerdo con que el mono suba conmigo al auto". A lo que Chester respondió: "Bueno, pues no les vamos a decir sobre eso". Desde ese momento, el monito pasó a ser conocido como Yoko Flocko, por su asociación con Tim Flock. Pero seguramente se preguntarán cómo carambolas fue que el mono iba en el auto. Pues durante esos años era común que corrieran con asientos completos, y los asientos estándar en ese tiempo eran de banca, por lo que solo le ponían una base para que Yoko se sentara y una pechera simulando un arnés para que se quedara quieto. Incluso le ponían un trajecito de carreras. ¿Qué pedo? Flock cuenta que durante la inspección precarrera el auto no tenía el asiento de Yoko instalado. Este era colocado antes de empezar la carrera y el equipo hacía todo lo posible por esconder al Yoko antes de que los autos salieran a la pista. Otra cosa que Flock menciona es que los otros conductores se sacaban de onda cuando volteaban a la izquierda y veían un chango saludándolos, tanto así que hubo varios que casi se estrellan por estar observando al Yoko haciendo de las suyas. Yoko Flocko corrió junto a Tim en 8 carreras de la categoría Grand National de NASCAR, donde lideraron 158 vueltas, acumularon 5 top 5s y obtuvieron una victoria en el Hickory Motor Speedway manejando su Hudson Hornet, hazaña que convierte a Yoko Flocko en el único animal en ganar una carrera de NASCAR. Pero este divertido acto llegaría a su fin en la pista de Rayleigh, donde Tim y Yoko se encontraban en segundo lugar en la carrera, cuando Yoko de alguna manera logró zafar el seguro de su pechera y comenzó a vagar por el auto, hasta que llegó a una pequeña trampilla que Tim utilizaba para observar el desgaste de los neumáticos, y así saber cuándo era necesario llegar a los pits por servicio. Yoko había visto que Tim levantaba varias veces esta trampilla durante las carreras, por lo que este pinche chango levantó la trampilla y una piedrita salió volando hacia su cara, y ¡pum! Toma chango tu banana, güey. Lo que causó que Yoko se volviera loco y mientras gritaba y saltaba por todo el auto, Tim tuvo que entrar a los pits para dejar a Yoko con el equipo, para que ya no estuviera jodiendo. ¡Bájate, cabrón! Al final, Tim perdería la segunda posición y terminaría la carrera en tercer lugar, lo que le costaría una diferencia de $750, que en el dinero de hoy son casi $9,000.
Y este fue el final de la carrera de Joko Floco en NASCAR, ya que no volvería a acompañar a Tim Flock en ningún otro evento. Si usted, espectador querido, recuerda mi primer video, seguramente recordará que al final hablamos del mítico T-Rex de Jeff Gordon, un auto que fue baneado después de una sola carrera, pero ese solo era el ejemplo más vistoso que tenía a la mano, y además de que ya saben que soy ratilla del Jeff Gordon, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar del T-Rex. Pero bueno, tal vez se sorprendan al saber que hubo muchos otros autos baneados por NASCAR, en un estilo similar a lo largo de los años, entre estos el notorio auto banana de Ford. En 1966, Ford se encontraba haciendo un boicot a NASCAR, debido a que recientemente se habían puesto en función algunas reglas que hacían ilegales los motores 427 de un solo árbol de levas de Ford, o los 427 Single Overhead Cam, para mis compas los Open English. Debido a esto, Ford le pidió a todos sus equipos que tuvieran apoyo de fabricante que se saltaran las carreras. NASCAR se dio cuenta más temprano que tarde que cuando los Ford se quedaban en casita asando una carnilla, los fans de Ford hacían lo mismo y no asistían a las pistas. Por lo que en un intento de hacer las paces, NASCAR le dijo a Ford que cualquier auto que entraran en la siguiente carrera sería completamente legal. Guiño, guiño. O sea que los inspectores iban a ser bien pendejos, güey. Y el tipo que saltó a la oportunidad fue nada más ni nada menos que el último héroe americano, Junior Johnson, uno de los innovadores más notorios de NASCAR, quien tomó un Ford Galaxy de 1966 y lo modificó hasta los límites de la vergüenza, levantando la parte trasera y bajando la parte frontal, así como cortando el techo, haciéndolo una bestia de la aerodinámica. Y lo que resultó de este experimento fue el infame auto banana, también conocido como la banana amarilla, un auto que prácticamente tenía garantizada la victoria. Y el piloto elegido para conducirlo fue quien más, sino el hombre sin miedo, Fred Lorenzen. Pero justo cuando llegaron a Atlanta para la Dixie 400, se toparon con su primer problema, pues resulta que Fred clasificó en tercero, lo cual no sería un problema en sí, si el auto que clasificó en la pole no fuera el Chevelle de Smokey Yunick, otro de los innovadores más notorios de NASCAR. Básicamente era la batalla de los tramposos. El auto banana empezó con el pie derecho y lideró 24 vueltas durante la carrera, pero debido a una falla mecánica, el auto de Lorenzen se estampó contra la pared en la vuelta 139 y tendría que retirarse. Y para sorpresa de nadie, quien terminó ganando la carrera fue nada más ni nada menos que Richard Petty. ¿Qué? ¿Acaso pensabas que el cabrón que tiene 200 victorias no iba a ganar en su prime? Pero bueno, después de la carrera, NASCAR le dijo a Johnson que no se le ocurriera traer de vuelta al banano, ya que decidieron arreglar el problema con Ford regresando los 427 para competición. Pero, pues siendo realistas, al Junior Johnson poco le importaba que le prohibieran traer al bananín de regreso, porque seguramente ya tenía otros 57 autos ilegales ahí guardados esperando correr. Si llegas a preguntarle a alguien quién es el mejor piloto de NASCAR actualmente, la mayoría de las personas apuntarían hacia Kyle Larson, campeón de la temporada 2021 y quien maneja el auto número 5 de Hendrick Motorsports, y que también hace poco ganó un Chili Bowl y compitió en IndyCar. Pero este legado por poco se queda sin labrarse en piedra, ya que en el año 2020, mientras se realizaba un stream de iRacing llamado Monza Madness, donde un chingo de pilotos se ponían a correr en la icónica pista italiana, nada más por diversión y transmitido por el canal de NASCAR para miles de personas, a este vato se le ocurrió decir esto, pensando que nadie lo escuchaba o lo grababa. Oh my gosh! No way! No way did that just happen. Kyle, you're talking to everyone, bud. Se pasó de pendejo este güey. Está cabrón cuando el deporte lleva más de 20 años intentando alejarse de los estereotipos, pero llegan los propios corredores a reforzarlos más. Esto es lo que sucede cuando crees que todavía estás en un lobby de Black Ops en 2010. Pero yo no le veo el problema, hermano. Yo digo esa palabra todo el tiempo. Este pequeño clip de menos de un minuto, donde este güey habla menos de 3 segundos, le costó su trabajo en NASCAR, ya que justo al siguiente día de que comenzara todo el escándalo, NASCAR y Chip Ganassi Racing suspendieron indefinidamente a Larson para que atendiera un curso de sensibilidad. iRacing lo baneó de usar su servicio. Credit One Bank, McDonald's y Chevrolet, quienes eran los patrocinadores principales del auto de Larson, emitieron un comunicado donde mencionaban que no lo patrocinarían más. Debido a esto, Chip Ganassi Racing tuvo que dar su brazo a vencer y despidió a Larson al poco tiempo después.
Cabe destacar que Larson lanzó un video de disculpa al poco tiempo del incidente, pero el daño ya estaba hecho. De ser uno de los prospectos más anticipados en el deporte a quedarse sin asiento para 2020, Larson se dedicó a seguir corriendo en tierra, hasta que su futuro se decidiera, y justo para 2021 nos daría la noticia de que su nuevo equipo de NASCAR sería Hendrick Motorsports. Y ahora sí agárrense los huevos, cabrones, el equipo más ganador de NASCAR y el cabrón más talentoso del campo en un solo lugar. Es como Terrorizer pero en reversa. Y justo esa misma temporada, este vato nos deleitaría con la última gran temporada de NASCAR, ganando 10 carreras del calendario y llevándose el campeonato, aún y con esa madre asquerosa de los playoffs. Larson estaba como en su casa, la única diferencia es que aquí no decía la palabra con N. Y aquí es cuando comienza el debate, porque hasta parecería plan con maña de este güey, que hizo que lo corrieran de un equipo medianito para llegar a Hendrick. Su castigo fue llegar a una organización donde pelean el campeonato cada temporada. La verdad es difícil el intentar aterrizar la situación, aunque algunas personas pueden ser rápidos en perdonar y en ver que Larson ha realizado cambios en su vida para no actuar de esa manera. Hay otros que no lo hacen tan rápido y no son tan permisivos con alguien utilizando tan deliberadamente una palabra muy hiriente, que tiene una historia muy amarga detrás. Pero tal así son los matices de la vida. Si usted ha tenido la fortuna de adquirir algún producto que tenga que ver con NASCAR, ya sean diecast en diversas escalas, videojuegos u otros medios, seguramente se habrá topado con algunas incongruencias entre los autos de la vida real y los que tienes en tu mano. Pues resulta que cuando vas a comprar a la tiendita un carrito de Rusty Wallace o Dale Jr. y en lugar de tener sus patrocinadores de siempre, como lo son Miller Lite y Budweiser, tienen los nombres de estos vatos plasmados en el capó del auto. ¿Por qué? Pues porque ciertas marcas son censuradas ya que los productos van dirigidos al público de todas las edades, entre ellos niños pequeños e incluso adultos, ya que la mayoría de edad para beber alcohol en Gringolandia es de 21 años, o sea que puede ser un adulto de 20 años pero aún no tener permiso legal para beber alcohol. Otro caso sería el de Mark Martin y su auto de Viagra, el cual era censurado por el logo de Pfizer, aunque luego no lo censuraban, luego lo censuraban en la vida real, luego lo censuraban otra vez, y al final ya nadie supo ni qué pedo. Otros casos notorios son los de la censura de productos de tabaco, por ejemplo Camel y Winston, quienes además de patrocinar un auto en el campo, también era el auspiciador oficial de toda la copa, pero en ciertas piezas de mercancía no podían colocar Winston Cup, porque luego los niños lo ven y comienzan a fumar cigarro rojo en caja suave y tomarse una cerveza bien helada, como Dios manda. Por lo que en ciertos diecast solo se menciona la NASCAR Cup, dejando fuera todo tipo de mención para Winston. Dicha censura de productos para adultos también era común de ver en los juegos de NASCAR de EA, donde aplicaban la de colocar los nombres en fuentes de escritura parecidas a los logos de los productos. Esto debido a la clasificación del ESRB, ya que si tuvieran que poner algún logo en el juego, automáticamente se iría a maduro o a adulto. Y aunque a todos nos valía madre el pinche ESRB, pues es algo que tienen que cumplir legalmente. Pero bueno, debido a esto, las leyes de Estados Unidos y NASCAR nos han bendecido con carritos muy graciosos como estos. Si tu corredor favorito tenía algún patrocinio de una bebida alcohólica o algún producto de tabaco, ya mamaste, güey. Yo por eso puro Jeff Gordon, con este vato no había fallas, excepto cuando los de Lionel no pueden adquirir las licencias. Pero bueno, eso es todo por hoy, chavalines. Nos vemos. Sobres. Everything's great. Looking forward to getting back to the racetrack and getting into my race car. Are you okay with Joey moving forward? Everything's great. Really looking forward to getting into my race car and getting back here at Phoenix. Speaking of that, are you glad that this is over and now you can get in the car where you're comfortable and get back to racing? Everything's great. Really looking forward to getting back into my car and being here in Phoenix. Joey called you this week. Is that a positive? Everything's great. Looking forward to getting back into my car. Good luck. Thank you.